muy importante. Se trata de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Lo que le vamos a dar la mayor, digamos, importancia dentro de toda la clase va a ser a la solidaridad, a las obligaciones solidarias, que es un tema donde la verdad es que hay mucha teoría y en la práctica resulta fundamental porque de alguna manera hay pocas cuestiones en materia civil donde surgen, es tan relevante el tema de la obligatoriedad y a veces incluso puede sonar como un poco injusto cuando se trata de las obligaciones solidarias. Así que no sé si puedo, José Antonio, aquí voy a compartir la pantalla. No sé si alguno puede decirme si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto, Roberto. Se ve perfecto, excelente. Entonces, agrandarlo un poco acá. Y vamos a comenzar con la presentación. Bien, entonces nos toca hoy día hablar de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Como primera cuestión, digamos así como preliminar, entendemos que lo normal, la relación jurídica, sea de carácter personal y contemple solo un acreedor y un solo deudor. Entendemos que, por ejemplo, o sea, y esta cuestión responde también a un tema que puede entenderse a la luz también del derecho procesal, de lo que es el concepto de parte. Más que una normalidad, sabemos que cada parte puede ser una o varias personas. Y esto, en el fondo, el tema de la pluralidad de sujetos responde justamente a ese concepto. Es decir, puede ser que haya más de un deudor, como puede ser que haya más de un acreedor. En el fondo puede haber una obligación donde hay muchos acreedores y un solo deudor, puede haber y al revés, puede ocurrir que hay muchos deudores y un solo acreedor. Y también puede ocurrir que pueden haber varios acreedores y varios deudores, y en el fondo, ¿qué es lo que es importante? Es que haya una sola unidad de prestación, es decir, tanto ya hay muchos acreedores, pero ambos están, la obligación, digamos, la prestación una sola. Entonces, como una clasificación preliminar, o sea, si nosotros nos fuéramos y no sé si alguno estuvo en la clase anterior, pero yo como profesor insto un poco a los alumnos que están estudiando su examen de grado a que, en el fondo, si les preguntan algo, vamos a lo macro primero. ¿Cómo abarcamos esto en lo macro? Estamos hablando de que existen obligaciones digamos, que se pueden clasificar según los sujetos que contraen la obligación. Y en ese sentido, tenemos aquellas que son con unidad de sujeto, es decir, un deudor, un acreedor, que son en ambos casos una persona, es decir, por ejemplo, Juan le compra la casa a Pedro. Entonces, en el fondo, ¿a quién va a demandar Juan si no le van a dar el precio? A Pedro. Una persona por un lado y una persona por el otro. Y aquellas que son las que vamos a ver hoy día, que son las con pluralidad de sujetos, es decir, ya sea en una u otra parte, hay más de una persona. Las con pluralidad de sujetos las podemos subdividir en aquellas obligaciones simplemente conjuntas, mancomunadas, como se le llama, y también las obligaciones solidarias, y por su complejidad quizás nos vamos a centrar más en las obligaciones, bien digo, solidarias. Vamos avanzando acá. Entonces tenemos lo que son las obligaciones simplemente conjuntas. En el fondo tenemos una relación jurídica donde hay más de un deudor, más de un acreedor o ambos. Y existe una unidad de prestación, es decir, ellos deben lo mismo, y siendo la cosa divisible. El tema en el fondo, simplemente, tanto aplica para las simplemente conjuntas, luego damos sus características, es muy importante que en el fondo haya una pluralidad de sujetos, la unidad de prestación y la cosa divisible. Estos son los tres elementos que debemos entender en una obligación simplemente conjunta, y la verdad es que también aplica también para la solidaria, salvo que hay una cuestión muy importante, que las obligaciones simplemente conjuntas constituyen en sí la regla general. Es decir, la solidaridad no se presume, salvo algunas veces que la solidaridad viene dada por un tema, viene dada por una fuente legal,
pero son casos muy excepcionales, sino que la regla general, cuando hay pluralidad de sujetos, las obligaciones son simplemente conjuntas. Voy a poner un ejemplo, en el fondo, bueno, que en el fondo con un objeto de prestación que es muy fácil dividir, que es el dinero, que en el fondo tenemos dos personas que deben 100 pesos. Nada se dice, no dice que la obligación es solidaria, por tanto, a cada deudor solo se le puede cobrar 50 pesos. Esto aplica también por en la compra de propiedades, aunque parece curioso porque en el fondo uno dice es un inmueble, pero el inmueble puede ser también puede entenderse dividido, o sea, 10 personas pueden ser conjuntamente dueñas y pueden comparecer al acto de compraventa firmando una compraventa de un inmueble dividido en 10. Y eso puede ocurrir, y de hecho ocurre mucho en la práctica. De hecho, yo hace un tiempo yo compré una propiedad con mi señora y somos dueños ambos por igual. Ambos somos dueños en un 50% de... Es decir, al momento de concurrir al acto de la compra-venta, concurrimos y se le simplemente conjunta, donde en el fondo aquí, pues llámese uno como deudor, concurrió al acto de la compra-venta hizo una obligación donde hubo, por un lado, dos partes, por el otro lado, una. Lógicamente, ahí el banco, lógicamente, que aplicó solidaridad respecto de nosotros para seguir en caso de que no vayan. Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces, hay aquí, tenemos algunos aspectos que son fundamentales de entender respecto de las obligaciones, como digo, de las obligaciones conjuntas, que son que cada acreedor solo puede exigir su cuota y este deudor solo está obligado a su cuota. Como segundo punto, tenemos que cada acreedor solo es titular de su cuota en el crédito. Como tercer punto, en el fondo, tenemos que cada deudor es obligado únicamente a pagar la cuota que le corresponde. Y como decía antes, esta constituye la regla general. Esto se puede ver, digamos, en lo que es el artículo 1511 en su inciso primero, que dice, en general, cuando se ha contraído por muchas personas, o para con muchas, la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda. Y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Es decir, constituyen, como decía antes, la regla general. Yo soy acreedor, le vendí una propiedad a 10 personas, no pactó nada, no se pactó solidaridad, por tanto, si en el fondo yo tengo que ir pagándole el precio, lo tengo que prorratear en 10 y le cobro a cada uno, y si me paga uno su cuota, se extingue la relación respecto a ese y yo tengo que seguir, y digamos, demandando, digamos, el pago de la deuda a cada uno de ellos. Yo diría como causa más común, o lo que más aplica, digamos, en la práctica, en este tipo de obligaciones, son en la herencia, o lo que se llama la sucesión por causa de muerte. Y claro, en el fondo, cuando muere una persona, sus sucesores son al mismo tiempo beneficiarios, pero por otro lado también son deudores con las obligaciones de forma mancomunada. Posteriormente, que la muerte es una causal de extinción de la solidaridad, la cual vamos a ver en muy poco rato más, digamos, y es muy importante entender que, por ejemplo, los herederos, estamos hablando de una herencia intestada, digamos, nos regimos por las leyes de la sucesión intestada, y estamos en un caso donde cada uno de los herederos es responsable y beneficiario pero vamos a hablar de las deudas en este caso, pero yo concurro a la deuda solamente por la cuota que me corresponde a mí en mi calidad de heredero. Lo podríamos aplicar también en las sociedades, donde se dice que los socios son responsables por el monto de su aporte, y si una persona tiene un 2% de la participación de una sociedad, en el fondo él es responsable por esa cuota, si la sociedad entra en una deuda o cae, por ejemplo, en una eventual insolvencia. Entonces, características de las obligaciones simplemente conjuntas. Como primera cosa,
lógicamente, hay que entender que estamos frente a una obligación con pluralidad de partes o de sujetos. Segunda cosa, que ya lo dijimos antes, tiene que haber una unidad de prestación. Y como tercera cosa, que la cosa sea divisible. ¿Y sea divisible de qué manera? De manera tal que podamos dividirlo ya sea finalmente o que, digamos, podamos dividirlo en el fondo en cuotas, que puede ser como lo que ocurre, digamos, con el dinero, por ejemplo. Así, en el fondo, entendemos cuáles son las características elementales de las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. Sus efectos, vamos a decir algunos, y en realidad esto más que efectos propiamente tal, vienen a ser prácticamente como ejemplo, y se nos pueden ocurrir muchos más. Estos fueron los que yo en el fondo fui sacando, y a algunos se le puede ocurrir a algunos otros, o me puede preguntar si esto aplicaría o no, pero en el fondo vamos a decir primero, cada acreedor puede cobrar su cuota y cada deudor debe la suya. No hay una cuestión donde no se entiende que hay una fianza, o sea, la obligación se divide en 10, cada uno paga su cuota y cada uno de su cuota. Hay una obligación personal, digamos, en que cada deudor debe responder por lo que le corresponde en su cuota con respecto al acreedor, pero exclusivamente respecto de su cuota, nada más. Segundo, la extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación respecto de los otros. Es decir, si quieren pagar, la deuda no se ha extinguido, solamente se extinguió una cuota de ella. El resto sigue igual. Tercero, la cuota del deudor insolvente a las demás. Claro, o sea, en el fondo dicen, resulta que habían 10 deudores, uno cayó en insolvencia, en quiebra. Entonces dicen, oye, pero es que no te vamos a poder pagar todo porque resulta que hay uno que entró en quiebra. Bueno, la verdad es que a los deudores les da lo mismo. O sea, dicen, bueno, el que cayó en quiebra, a nosotros la verdad es que no nos importa porque nosotros tenemos que pagar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y no nos es relevante el hecho de que uno de los deudores haya caído en insolvencia. Cuarto, la interrupción de la obligación respecto de un deudor no beneficia a los otros. Bueno, lógicamente, en el fondo, aquí estamos hablando de la interrupción de la prescripción. En la obligación respecto a un deudor no beneficia a los otros. O sea, si en uno aplicó la prescripción, es un caso bastante curioso, en el fondo debiera pasar que todos concurrieron conjuntamente al acto, pero si no es así, y a uno se le interrumpe la prescripción, eso no beneficia a los demás. Quinto, si se declara la nulidad de la obligación respecto de uno de los obligados o de uno de los acreedores, esto no alcanza a los otros. Es decir, si hay en algún caso una persona que contrató resultó que era incapaz, eso no alcanza a los demás porque en el fondo cada uno, insisto, como lo decía anteriormente, es responsable de su propia cuota. Y respecto de su propia cuota, como dije, se genera un derecho personal para con el acreedor respecto de la cuota que le corresponde en la deuda total. Sexto, la mora de un deudor no constituye mora a los otros, esto se entiende, y si un deudor incumple, la obligación, lógicamente, como dije anteriormente, siempre la obligación respecto de la cuota es personal. Díganme si es que voy muy rápido o si es que vamos bien, o si alguno tiene una duda respecto de estas obligaciones, porque en el fondo ahora nos vamos a pasar al tema más importante y que tiene una mayor relevancia teórica, digamos, que son las obligaciones solidarias. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad es que las obligaciones mancomunadas son prácticamente iguales a las obligaciones solo que simplemente concurren más personas y básicamente se genera un derecho personal por una cuota respecto de cada una de ellas. Eso es como el marco general y es muy importante entenderlo así. Hay una gran diferencia entre las obligaciones con pluralidad de sujeto como obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas o una obligación con unidad de sujeto. La respuesta, si se las preguntan, digamos, en un examen, la respuesta es no. La verdad es que son muy similares las obligaciones que se generan, salvo que en una ocurre que hay solamente más personas que son, en el fondo, y hay una unidad de prestación. Pero el derecho personal que se genera con respecto a la deuda es en las cuotas que corresponde a cada una de ellas. Ahora nos vamos a las solidarias, donde como cuestión preliminar, y es que es muy importante entenderla, es que existen varios deudores
varios acreedores, como lo ocurren también, o ambos, hasta ahora vamos igual que con las obligaciones simplemente conjuntas, con una unidad de prestación y la cosa es divisible. Hasta ahora he dicho algo nuevo, no he dicho nada nuevo. Y aquí viene lo importante. Pero a pesar de esto, no se divide, estando cada deudor obligado al pago total de ella y cada acreedor facultado para exigirla en forma completa. Por lo tanto, existe la solidaridad activa y pasiva. Es cuando existen varios acreedores, cuando hay solidaridad pasiva, cuando existen varios deudores. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante acá? Que se distingue claramente de la obligación simplemente conjunta. El pago de la deuda exigible para cada uno de los deudores en forma total. En forma total, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo 10 deudores, a ver si me gusta el número 10, lo he repetido siempre, pero venía 10 deudores, y hay uno que yo sé que es buen pagador, que aparte tiene una muy buena situación económica, que si yo en el fondo lo que voy a hacer, bueno, me voy a dirigir primero a él, pues, ¿para qué voy a demandar a los 10 si puedo dirigirme contra uno y él me tiene que pagar porque ellos pactaron solidaridad? O sea, en la negociación yo dije, constituía a los deudores como codeudores solidarios. Entonces, cada uno de ellos es responsable por el total de la deuda. O sea, repito, por el total de la deuda. O sea, uno puede pagar por los 10. Y además, existe una acción personal contra cada uno de ellos individualmente. Y ellos no pueden alegar, digamos, ningún beneficio de división ni nada, porque deben concurrir a la deuda por haber acordado en solidaridad. Es similar como a la figura del aval, digamos. O sea, si no me paga uno, pero es distinto porque en el fondo aquí todos están en un plano más o menos horizontal. El aval tiene una cosa que si no me paga el primero, bueno, yo tengo la posibilidad de irme contra el segundo por el total de la deuda. Pero no es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a clasificar las obligaciones solidarias según los sujetos, que puede ser activa, pasiva o mixta. Según su fuente, puede ser legal, testamentaria o convencional. Lo normal es que sea convencional, esa es como la más... Existe una hipótesis de solidaridad legal que se encuentra en el artículo 2337, y existe la testamentaria que puede venir por testamento. Luego entendemos que según los sujetos, que en esto nos vamos a concentrar, y principalmente, ya les voy a explicar por qué, nos vamos a concentrar en lo que es la solidaridad pasiva. ¿Y por qué no es la activa? Que la vamos a explicar ahora. ¿Por qué no es la activa? Supone que hay más de un acreedor y que cualquiera puede cobrar la cosa. Ustedes imaginarán que esto genera una cantidad de... O sea, bueno, la verdad es que no les voy a venir con cuentos, o sea, y los que estuvieron en la clase pasada sabrán que a mí me gusta ser bastante práctico en estas cuestiones. La verdad es que es casi, con total seguridad les digo que es muy difícil que esto lo vean alguna vez en la práctica. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán los problemas que conlleva que haya y que en el fondo cada uno de ellos podría ir por el total. O sea, a uno se le escapan las cabras para el cerro, cobra la deuda, pues tiene accionabilidad, tiene acción para cobrar el total de la deuda, se la pagan a él, la deuda se extingue, este hombre se arranca para otro lado y en el fondo los demás acreedores tienen que ir a buscarlo a donde esté. O sea, y además, ya explicaremos, estos acreedores no tienen solidaridad con respecto a él, sino que hay una cuestión bien ahí de... O sea, en el fondo, ¿qué les quiero decir? Hoy en día esta cuestión se encuentra absolutamente en desuso y la verdad es que yo creo que siempre ha sido así, por los peligros que eso conlleva, y no es tanto materia del estudio que tenemos que hacer ahora, porque tenemos que concentrarnos en la que tiene mayor aplicación y que es probablemente la que sí sea objeto de preguntas, porque esta materia de la solidaridad es súper, tiene una aplicación práctica bien relevante, pero además es súper esquematizada, digamos. O sea, y los profesores generalmente se concentran en
es lo más importante, y aquí tenemos la obligación solidaria de carácter pasiva, que es aquella que recayendo sobre una cosa divisible, y en que hay varios deudores, el acreedor puede solo demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de los deudores, extinguiéndose la obligación respecto de todos. Lo expliqué antes, o sea, yo contraje una obligación, pacté solidaridad, voy yo y me demandan por el total de la deuda, pago esa deuda con respecto al acreedor, se extingue. Otra cosa después, cómo se ordenarán los deudores, lo cual lo vamos a explicar en un rato más, pero en el fondo esto es lo importante de la solidaridad pasiva, es decir, hay varios deudores, cada uno de ellos es responsable por el total de la deuda y puede ser sujeto, es legitimado pasivo en el fondo, para ser demandado por el total de la deuda también. Mira, esto lo quería preguntar, no sé si alguien alcanzó a verlo, pero en el fondo quiero preguntar, ¿qué es en términos jurídicos y más bien en términos prácticos la solidaridad pasiva? No sé si pueden, alguno que quiera decirlo, o sea, ¿qué es para el acreedor la solidaridad? Si alguno tiene la posibilidad de sacarse el micrófono y decirlo ahí a voz, digamos. ¿Alguno se atreve? Bien. Para el acreedor la solidaridad es una garantía. ¿Y por qué una garantía? Porque en el fondo el hecho de que yo, o sea, pensemos como en temas de probabilidades, digamos. Si tengo 10 personas que me pueden pagar, cada persona tiene que un aspecto intrínseco de la personalidad, un elemento de la personalidad que es que el patrimonio en el fondo. Entonces, si yo tengo 10 personas que pueden, a quienes puedo demandar, básicamente la deuda que yo tengo disminuye o no su riesgo de no ser pagada. Si yo, en el fondo, si yo tengo un solo deudor, tengo un solo patrimonio al cual demandar. En cambio, si hay 10, yo tengo 10 patrimonios a los cuales puedo demandar por todo lo que me deben. Por lo tanto, es bastante relevante el hecho de que si yo tengo la posibilidad de que, y en un contrato, todos pactan entre ellos codeuda solidaria, estoy frente a un escenario donde yo puedo dirigirme contra cualquiera de ellos y por tanto mi riesgo de que no me paguen disminuye bastante, que es justamente lo que hace la garantía. Como lo dice su nombre, garantizarse el pago. Para eso están las hipotecas, para eso están las prendas, y la codeuda solidaria, los avales, las fianzas también vienen a hacer lo mismo. Es decir, si les preguntan en su examen, si es una garantía la solidaridad, es que sí, o sea, en términos prácticos lo es. Entonces, solidaridad significa que tengo justamente más de un patrimonio al cual poder cobrar, por lo tanto, puedo cobrar a más de un deudor. Habiendo solidaridad, cada deudor está obligado a todo, a diferencia de una obligación simplemente conjunta, en que cada deudor debe una cuota de la deuda. No sé si hasta ahora alguno tiene alguna pregunta, no veo ninguna por acá. Hola, Roberto. Sí, ahora hay un par de preguntas. A ver. Alex pregunta si son 10 deudores o 10 acreedores, ¿son tantas obligaciones como acreedores o deudores existan? ¿O es solo una obligación y pluralidad de prestaciones? Perfecto. ¿Quién preguntó? ¿Quién fue el que preguntó? Alex León. Alex. ¿La pregunta la estás haciendo respecto, perdona, de las obligaciones solidarias o de las obligaciones simplemente conjuntas? Roberto, te recuerdo que los alumnos no pueden hablar por el micrófono, sino que solamente pueden escribir en el chat. Perfecto. Si puede responder en el chat si lo está preguntando sobre la solidaridad, sobre las obligaciones simplemente conjuntas. Bueno, veamos si León ahí está escribiendo. Simplemente conjuntas, se refiere León. Perfecto. Entonces no. Pero la pregunta es muy buena, digamos. O sea, no hay que confundir, porque la obligación sigue siendo una sola. O sea, perdón, más bien. La unidad de prestación es una sola. La deuda es una sola, ¿cierto? Sin embargo, de esa deuda, en el fondo, se ramifican varias obligaciones.
¿Por qué? Porque se generan derechos personales respecto del acreedor con todos esos deudores. Es decir, tenemos una unidad de prestación, una obligación divisible, por eso es importante el tema de las características o de los elementos que vimos en su minuto, porque se ramifican de aquella unidad de prestación distintas obligaciones para con cada uno de los deudores quienes son, digamos, responsables por su cuota. Ahora bien, en la obligación solidaria, ¿aplica lo mismo? Pues, o sea, la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo me puedo dirigir contra uno de ellos y eso significa que se extingue la deuda, ya sea por pago o en el fondo, la obligación, ahí hay un mecanismo a través del cual puedes unificar la obligación y la unidad de prestación. ¿Se entiende? Me importa mucho que cuando los que pregunten en el fondo me digan, por último en el chat, me digan si con eso quedó resuelta su duda o si tienen alguna, o sea, si quedó aclarada su duda en el fondo. Bueno, ahí, León, si se te aclaró la duda, puedes responder que sí en el chat. Bueno, Vamos a darle. al parecer sí que hay otra pregunta más que también quería Ya, aprovechar. De ahí dice León que sí se entendió, así que muchas gracias. Pamela perfecto. pregunta, ¿qué sucede con el deudor en la obligación solidaria que paga? ¿Se subroga en la posición del acreedor para cobrar su parte a cualquiera de los demás deudores o solo podría cobrarle el total a cualquiera? ¿Me he pegado yo o José Antonio? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, no sabía si había pegado yo o tú. ¿Me escuchaste la pregunta o te la repito? Repítela por favor, pero Ya, porque creo que lo vamos a ver después. perfecto. Pamela pregunta, ¿qué sucede con el deudor en la obligación solidaria que paga? ¿Se subroga en la posición del acreedor para cobrar su parte a cualquiera de los demás deudores o solo podría cobrarle el total a cualquiera? Perfecto. Pamela se llama la persona que hizo la pregunta, ¿cierto, José Antonio? Así es. Pamela, voy a responderte la pregunta porque está en la presentación y la pregunta es muy buena porque en el fondo es parte de lo que vamos a ver después, lo que son los efectos de la solidaridad pasiva, que genera una dualidad de efectos, digamos, que son los efectos tanto en las relaciones externas como en las relaciones internas, lo cual vamos a pasar a ver justamente ahora. Así que dame unos minutos, Pamela, porque vamos a resolver tu duda y espero que bien resuelta. Entonces, nos vamos a la solidaridad pasiva. Y aquí, o sea, en el fondo es como de las cosas más importantes que tiene que ocurrir a nivel teórico y práctico de un abogado, que preguntan cuáles son los efectos, y aquí, en el fondo, primero hay que distinguir, claro, la relación que tiene los deudores con el acreedor y la relación que existe entre los deudores mismos, que ahí vamos a responder un poco la pregunta de Pamela. O sea en el fondo, si un deudor van a decir, bueno, qué bueno que este hombre, pucha, le va tan bien y nos pagó a todos, así que, bueno, que Dios se lo pague. Lógicamente que eso en la práctica no ocurre así. O sea, hay que verlo esto desde una dimensión en la relación entre los deudores y el acreedor, es decir, las relaciones externas o obligación a la deuda, que en el fondo serían las obligaciones de los deudores con el acreedor y eventualmente con tercero, y vamos a ver también lo que son las relaciones internas, o lo que se llama la contribución a las deudas, las obligaciones que derivan entre los deudores. Entonces, y aquí lo que como regla principal, digamos, tenemos que extinguir la obligación respecto del acreedor, debe resolverse lo que ocurre entre los deudores. O sea, nada, el que pagó no se va a quedar, bueno, puede pasar, digamos, a lo mejor no le importa, pero generalmente no se queda de brazos cruzados diciendo, pucha, yo ya pagué, así que la verdad es que me llevo también con estos muchachos que no lo voy a cobrar, no les voy a cobrar ni un peso. Difícilmente eso va a ocurrir, pero está regulado, así que no se preocupe. Como primera cosa, entonces, tenemos las relaciones externas y tenemos como primer punto, digamos, que el acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente, o en contra de cualquiera de ellos, por el total de la deuda, de la deuda, y que estos puedan oponer el beneficio de división.
y así como podemos entender, de alguna manera, y podemos desprender también, si lo leen del artículo 1511 y el artículo 1514, por así decirlo, la verdad es que encontré otra palabra, digamos, pero pulveriza la solidaridad, el beneficio de división que tiene que puede oponer, digamos, como excepción, que contrajo una obligación simplemente conjunta. B. Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, la extinción opera respecto de todos. Y esto aquí estoy poniendo como ejemplo el pago, pero también esto opera, digamos, de respecto de otros modos de extinguir, que son la novación, la compensación, y en el fondo ya vamos a ver que es muy relevante el tema de que haya un sacrificio económico. Por ejemplo, si es que, bueno, lo vamos a ver después, pero me voy a adelantar un poco, si es que pasara que la deuda se extingue por prescripción, o una cuestión ya más voluntaria, por condonación, si el acreedor le dice a uno, oye, ¿sabes que voy a condonarte la deuda total? Y es la condonación finalmente el modo de extinguir la obligación. Puede ese mismo deudor al que le dijeron, le firmaron la condonación, y recurrir contra los demás en lo que son las relaciones internas, lógicamente que ahí no opera. Tiene que haber este sacrificio pecuniario. Luego, si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra de cualquiera de los otros por el saldo, y así lo establece el artículo 1515, ¿cierto? A ver, vamos a verlo. Dice el artículo 1515, la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiera sido demandado. Aquí ya la pregunta de Alex toma especial relevancia, porque Alex decía, si es que, claro, aquí estamos hablando de varias obligaciones o de una sola, digamos. Y yo le digo, bueno, en las obligaciones simplemente conjuntas y una unidad de prestación. En las obligaciones solidarias hay más una obligación y en el fondo también una unidad de prestación. Total, yo me puedo dirigir contra todos los deudores, y cualquiera que me pague se extingue la deuda por el total, porque ellos son responsables por el total de la deuda, cada uno de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, opera una cuestión media híbrida, digamos, podríamos decirlo, a partir de lo que señala el artículo 1515. ¿Por qué? Porque en el fondo, si es que yo dejé, pero así, a uno de los deudores, y resulta que llegué contra él, pero le quité hasta lo último que tenía. ¿Pero qué pasó? O sea, él me pudo pagar el 100% de la deuda, ¿no? Y lo dejé, no le queda ni un peso, digamos. ¿Qué hago ahora? O sea, me queda el 40%. Entonces ahí yo, el saldo del 40%, sigo teniendo acción contra todos los demás deudores. Entonces, hay una cuestión donde podría realmente haber más de una obligación que se puede satisfacer, digamos, porque me pagó uno, pero no le todo. Así que tengo que recurrir a los demás. Sí, la respuesta es sí. Así que, Alex, gracias por tu pregunta, porque en el fondo hay que entender que esta cuestión, si bien generalmente, por regla general, hay una sola obligación que deriva de una unidad de prestación en las obligaciones solidarias, por el artículo 1515 podemos vernos enfrentados a que, incluso pagándose al acreedor parte de la obligación, si no se satisface la deuda en total, por el saldo de precio mantengo la solidaridad contra el resto de los deudores o contra uno de ellos. Hay que mantener, que ahora voy por el segundo, que en el fondo voy por el 40%. ¿Por qué? Porque ya me pagaron el 60%. Así que, en el fondo, ojo con eso. Bueno, Alex que hizo la pregunta, y a todos los demás con ese tema en particular. Aquí vienen dos aspectos que están vinculados uno con el otro. El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y del codeudor solidario. Voy a incluir aquí que en el fondo la sentencia dictada en contra de un codeudor produce cosas juzgadas respecto a los otros. Se centra en el tema del título ejecutivo, porque le voy a poner un ejemplo particular. Un arrendamiento, en el fondo. Y resulta que los arrendatarios pactaron codeuda solidaria, es decir, son todos responsables por la renta de arrendamiento. Que respecto de ciertas deudas derivadas del contrato de arrendo, hay uno de los codeudores que firma un pagaré contra el acreedor. E inmediatamente ese acreedor
no tiene que evitar, se puede evitar un juicio en el fondo. Va y inicia un procedimiento ejecutivo en contra de, bueno, de uno, de dos, de tres, pero ya tiene título ejecutivo respecto de todos los deudores. Y aunque el pagaré esté constituido, lo haya firmado, lo haya suscrito uno de esos deudores, él puede recurrir puede recurrir ejecutivamente contra todos los demás. Contra, digamos, está Juan, Pedro, Diego, Juan firmó el pagaré, dando título ejecutivo en contra de Diego. Diego tiene más solvencia, entonces yo tengo título ejecutivo respecto de él. Y a su vez, como la sentencia es un título ejecutivo, o en el fondo aplica la cosa juzgada respecto, ¿cómo se llama? Produce cosas juzgadas, produce cosas juzgadas respecto de todos los demás. Eso también es importante entenderlo. Luego, la interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica a los otros. Y esto es una cuestión bastante excepcional cuando hay solidaridad. Voy a leer el artículo 1519, es prácticamente el artículo del Código Civil, y dice lo siguiente. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores no echa a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1516. ¿Se entiende? Entonces, la interrupción de la prescripción perjudica en el fondo a todos los demás en una obligación solidaria. Cuestión que no ocurre, y lo vimos, con las obligaciones simplemente conjuntas. O sea, son efectos que varían absolutamente en una y otra. Luego, producida la mora respecto de un deudor, quedan también constituidos en mora los demás. Y respecto de y esto es importante, la pérdida de la especie cierta, en el fondo, para la materia de pérdida de la cosa de vida, por culpa de uno de los codeudores, genera responsabilidad para todos. Respecto del pago del precio, en lo que se refiere a lo que es la indemnización de perjuicios, ahí no, porque solo debe pagarla, solo de los perjuicios de la pérdida, solo pueden recurrirse contra la parte que resulte culpable. Artículo 1521. Luego nos vamos, y aquí vamos a responder, espero, la duda de Pamela, en el fondo, ¿qué pasa con las relaciones internas? Es decir, todo muy bien, nosotros éramos deudores, pactamos solidaridad, y pago uno, pero ahora paguen a mí. Entonces, el elemento esencial, solo se van a generar si el deudor extinguió la obligación por pago o por un modo equivalente al pago. Esto es, que implique un sacrificio económico. ¿Se acuerdan que les dije antes? Entonces, si la deuda se extinguió por prescripción o por condonación de la deuda, no se van a generar estas relaciones internas. O sea, tendría que ser muy absurdo el derecho para permitir una cosa así. O sea, si hubo gratuidad en la extinción de la obligación, hay gratuidad respecto del acreedor con sus deudores, y se opera respecto de uno, porque vaya a saber uno, a uno solamente le firmaron la condonación, esa condonación aplica para todos los demás, ¿cierto? Y aquí, en el fondo, sabemos que hemos de distinguir que las obligaciones que son gratuitas y otras que cuestan un sacrificio patrimonial. Hablemos del pago, hablemos de la innovación, hablemos de la compensación. Cuando operan eso, ¿qué es lo importante para el tema de las relaciones? Lo fundamental, dos cosas. Primero, sacrificio económico, y segundo, es una cuestión que, y aquí sí que vamos al callo de la pregunta de Pamela, que es el interés. ¿Y qué significa interés en las relaciones internas? Primero, si todos los codeudores tienen interés o les concernía la deuda de la obligación, y aquí, como lo preguntó Pamela, el deudor que paga se subroga en el crédito, efectivamente. Y la verdad es que tiene las mismas acciones que tendría un acreedor normal. O sea, él se vuelve, digamos, el acreedor de sus deudores. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero solo por su cuota. O sea, no se subroga la solidaridad. Cuando todos los codeudores tienen interés o les concernía la deuda. Todos estaban interesados en la deuda, todos se habían beneficiado por haber contraído esa deuda.
todos fueron parte activa, digamos, en la obligación. En el fondo, si es así, paga uno y él tiene cómo se vuelve la obligación respecto de ese deudor que pagó. Se vuelve una obligación simplemente conjunta para efectos del pago. Es decir, se transmite esa solidaridad al deudor que pagó. La respuesta inmediata es, básicamente, espero que lo respondan así, depende. ¿Depende de qué? De si a la obligación o les concernía la deuda en la obligación. Y en ese caso, es responsable solo, o sea, el deudor que pagó puede perseguir a los demás deudores, pero en una obligación simplemente conjunta porque tiene obligación personal, pero respecto a la cuota que es uno de ellos. Es decir, inmediatamente esa deuda se prorratea dependiendo de la cantidad de deudores, que haya en cada obligación determinada. Y luego vamos a la segunda parte, que en el fondo es, si solo alguno de los deudores tiene interés en la obligación, aquí los efectos son distintos, según si pagó un interesado o pagó una persona que la deuda. Uno preguntará, ¿qué significa que alguien no esté interesado? Mira, pasa en la práctica, y ocurre, digamos, que en el fondo a veces a una persona le invitan a participar de un negocio, bueno, pone plata, qué sé yo, y no es un agente muy activo, sino que simplemente como que no tiene un rol, es un ente pasivo en la obligación. No tiene representación en la sociedad, sino simplemente es como un agente que está, una persona que está es obligado, resulta obligado, firmó incluso una cuota solidaria, pero debe decir, oye, la verdad es que este no era un negocio en el cual yo estaba principalmente interesado, yo me dedico a otra cosa, que sí. Vamos a señalar que aquí hay un tema de carga probatoria importante también. No es tan antojadizo, sino que lógicamente que esto, en el fondo, invierte la carga de la prueba que dice, oye, yo la verdad es que no me interesado en este negocio. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, si solo alguno de los deudores tiene interés en la obligación, los efectos serán distintos según si pagó un interesado o un no interesado. Y aquí, ¿qué es lo que debemos distinguir? Si pagó un interesado, nos vamos a lo que era la norma, lo que está en el punto anterior, se subroga la acción del acreedor a quien pagó y puede dirigirse en contra de cada uno de los demás codeudores interesados por su correspondiente. Es decir, también se vuelve respecto de los codeudores interesados una obligación simplemente conjunta. Y B, y esto es muy importante, si pagó un codeudor no interesado, y aquí lo dije anteriormente, la prueba de que no es interesado le corresponde a él, no es algo que se pueda desprender, digamos, de ciertas cosas. Bueno, el artículo 1522 lo considera como el fiador. Y consecuencia de ello es que se subroga en la acción del acreedor y aquí incluso en la solidaridad. O sea, cuando paga una persona no interesada, es el único caso donde que en las relaciones internas se transmite la solidaridad solo cuando el que pagó era alguien que demuestra no haber tenido interés en la deuda. O sea, ahí es donde en el fondo se le dice, usted tiene no solo los mismos derechos, sino que además se transmite la solidaridad hacia usted para con los demás codeudores. Y bueno, y tiene los beneficios que tiene la fianza, que eso lo podrán ver ustedes cuando vean la fianza, que los pueden desprender incluso del artículo 2372 y también demandar los intereses y gastos. O sea, tienen las mismas calidades. Eso es importante entenderlo. Terminamos con lo que es la extinción de la pasiva, que puede ser por dos causas, principalmente. Por la muerte de uno de los codeudores, y aquí, a mí no me gusta mucho citar los artículos, es algo que realmente hay que leerlos, pero aquí creo que el artículo es bastante define muy bien lo que es esta situación. Dice, los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de deuda que corresponda a su porción hereditaria. Pongo un ejemplo, digamos, acá en la presentación, la deuda total es de 120 y muere uno de los codeudores con 3 hijos. Los herederos quedan obligados con una deuda de 40 solamente. Entonces se extingue la solidaridad en cierta forma. Claro, uno podrá decir, se extingue, la verdad es que se extingue también de forma bien parcial, porque en el fondo,
si hay más, o sea, si eran 8 deudores, claro, se muere uno, pero esa deuda se transmite en cierta forma, o sea, igual de alguna manera ellos son de a tres, o sea, hay 3 hijos, son responsables, pero son responsables también por los 120. Es decir, igual hay, en cierta manera, ¿se extingue la solidaridad? Sí, pero igual ellos a uno de los codeudores, igual por el total de la deuda. Entonces, es más o menos gravosa la solidaridad, incluso a nivel hereditario. O sea, yo en el fondo me acojo más a la teoría de que sí se extingue, pero se extingue como parcialmente. No es una, no es que uno se, no es que ellos representan al heredero y a ese heredero lo representan por el total de su deuda también. Entender eso, al menos esa es la opinión a la que yo me adscribo, a la que yo defiendo. Y luego tenemos también como extinción de la solidaridad pasiva la renuncia a la solidaridad por el acreedor. O sea, es renunciable la solidaridad. Sí, es. O sea, ahí puede ser una renuncia total, parcial. O sea, yo puedo decir que o sea, renuncio a la solidaridad totalmente. ¿Eso significa que estoy condonando la deuda? No necesariamente. Simplemente estoy diciendo que renuncio a la solidaridad y no importa, voy a ir por cada uno de ustedes y cada uno de ustedes voy a hacer ciertos convenios de pago, qué sé yo, pero voy a renunciar. Y puede ser parcial o puede ser individual incluso. Condonarle a uno la deuda. Sin embargo, puedo seguir, digamos, puede seguir habiendo solidaridad incluso respecto de los demás. Lógicamente que en ese caso la deuda disminuye en la cuota que le correspondía a uno de los deudores. Y si fuera a pagar uno, paga, pero la cuota de la deuda condonada individualmente. Entonces, y dice, en los casos individual o parcial, la cuota total disminuye por el monto de la cuota del deudor condonado o de los deudores que hayan condonado. Y además puede ser la solidaridad puede ser expresa o tácita, y aquí es importante el artículo 1516, inciso segundo, dice que la renuncia tácitamente en favor de uno de ellos cuando la ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándola así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad o sin la reserva general. Es decir, solamente le cobra una cuota a uno de los deudores, se entiende tácitamente que renuncia a la solidaridad, aunque no lo haya expresado. Así que esta fue la clase, señores y señoras. Que me parece a mí muy importante que para efectos de entender bien la solidaridad, la solidaridad es algo que se pregunta muchísimo en el examen de grado. Es una materia que a los profesores les gusta mucho porque tiene un contenido jurídico súper importante, y la verdad es que, como vimos en la presentación, aplica muchas cuestiones en lo que es los efectos, tanto los efectos, por ejemplo, de la solidaridad pasiva, son muchísimos. Y viendo esquematizarse bien, y con eso van a tener la estructura suficiente. Como es como que parece una cuestión media como difícil y todo, pero si uno esquematiza esta materia, la verdad es que es súper posible como no solo explicarla bien, sino que además entenderla bien, y que tiene una relevancia práctica fundamental. Así que, bueno, eso, espero que les haya gustado la clase, y si tienen alguna pregunta, José Antonio, por favor, me la haces saber. Sí, Roberto, muchas gracias. Hay una última pregunta de Alex ¿Ya? que dice, ¿qué sucede si un acreedor demanda a un deudor solidario y posteriormente otro codeudor solidario cumple con la obligación, es decir, el pago total del crédito? ¿Cuál es el efecto jurídico y qué sucede con la demanda? Y después Perfecto. otra pregunta, ¿la solidaridad se transmite? Muchas gracias. Cuando transmite, vamos a entenderla entendámosla de dos puntos de vista. Transmitirla significa, si pasa a los herederos, bueno, ahí yo les planteé lo que es mi opinión, que puede ser, digamos, la solidaridad en el fondo se extingue hacia los herederos porque ellos son responsables en la cuota que les corresponde según la cantidad de herederos que sean. Ellos tienen que responder. Ahí se vuelve, como respecto a los herederos, una obligación simplemente conjunta. No pueden dirigirse por el total de la deuda contra los herederos. Ellos son, en el fondo, respecto de
como que quedan bajo una especie como de cobija, por decirlo así, bajo un cascarón donde solamente ellos son responsables por lo que le corresponde a la cuota. Sin embargo, puede aumentar, puede ser, puede, puede haber puede ser que sea un poco como injusto, porque ellos dicen, bueno, tenemos que responder por la deuda de otros gallos que eran socios del papá que no conocíamos, y bueno, pero tenemos que responder por la deuda. En el fondo somos conjuntamente como herederos somos responsables de la deuda total, independiente de que cada uno puede pagar una cuota de ella. Y en cuanto a la transmisión, o a lo que es a que se transfiere la solidaridad, así como porque haciendo la diferencia que transmitir es como por causa de muerte y transferir es por acto entrego, la única forma de que se pueda transferir la solidaridad es en caso de que, como lo dije antes, de que pague un no interesado en la deuda. En ese caso particular, es el único que la ley ampara que la solidaridad se transfiere. O sea, si paga un interesado, la verdad es que siempre él va a tener que recurrir contra los demás por una obligación. Adquiere toda pasa a ser acreedor, o sea, subroga al acreedor en su realidad, pero solamente si es interesado se vuelve una obligación simplemente conjunta en lo que son las relaciones internas con los demás deudores. Excepción, paga un no interesado. Ahí esta persona que tiene la carga probatoria de decir que no es interesado, debe en el fondo, tiene el deber de, ¿cómo se llama? No es que tenga el deber, sino que adquiere también, o sea, ahí la solidaridad se le transfiere a él como nuevo acreedor, en el fondo. Y la primera, perdone que te haya contestado la segunda pregunta primero. Primera, José Antonio, perdona, ¿cuál era? Se me fue. Sí. La La primera segunda era. pregunta, No, la primera, porque la segunda la contesté, pero la primera como que me fui por la rama en perfecto. la segunda y Te la quedé repito. con la primera en carpeta. Ok, la pregunta es, ¿qué sucede si un acreedor demanda a un deudor solidario y posteriormente otro codeudor solidario cumple con la obligación, es decir, el pago total del crédito? ¿Cuál es el Perfecto, efecto jurídico? ¿Qué sucede con la demanda? perfecto. O sea, lo que ocurriría ahí, básicamente, a nivel práctico, ocurriría un equivalente jurisdiccional. O sea, si va y paga otro codeudor, o sea, entendiendo que el pago siempre es por antonomasia el modo de extinguir la obligación. Entonces, si se paga la obligación, esa demanda en el fondo inmediatamente deja de tener efecto. Probablemente lo haga a través de una transacción. Y si llegase a ocurrir que en el fondo la persona quiere insistir en la demanda, bueno, ocurriría la excepción por antonomasia, que es la excepción de pago. O sea, entonces, claro, hablando a nivel procesal, ¿podría seguir la persona insistiendo en su juicio? La verdad es que probablemente no tenga mayor. Oye, era una obligación con solidaridad, pagó un deudor solidario, había solidaridad y por tanto ya la demanda deja de tener en el fondo sentido. En la práctica, la verdad es que como nadie en su sano juicio va a hacer un pago, sabiendo que ya hay un juicio, va en el fondo a poner la excepción de pago dentro del mismo, va a poner la excepción de pago dentro del mismo juicio. Y probablemente se haga a través de una transacción o lo que sea. Nadie en el fondo continúa un juicio porque tiene muchas ganas de seguir en él, digamos. Entonces, si puedo responder a la pregunta, en el fondo, sí, de todas maneras. El pago extingue ese pago extingue la obligación y por tanto, al extinguir la obligación, lógicamente que la demanda deja de probablemente, y en la práctica que ocurriría, terminaría el juicio a través de la jurisdiccional como la transacción. Sí, la transacción sería como el mecanismo a través del cual debería terminar ese juicio por ese pago del codeudor solidario que paga. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Eh, No, al parecer no hay más preguntas. Excelente, excelente. Bien, pues, oigan, entiendo que aquí la gran mayoría está rindiendo su examen. Nuevamente les deseo lo mejor. Duda, cualquier pregunta, lo que sea, sobre esta materia, sobre lo que vimos en la clase pasada, sobre las clases que vengan, ahí me pregunto, bueno, sobre cualquier otra, si los puedo ayudar. Digo que no soy experto en todo y la verdad es que hay que ir preparando las clases clase a clase, digamos, pero espero haberlo ayudado.
espero haberle aclarado las dudas, espero haber sido claro en los ejemplos y eso pues. Así que les deseo nuevamente mejor de los éxitos. Estaremos viendo luego. Un abrazo grande y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Roberto, por la clase. Estuvo muy, muy buena, muy entretenida y clara. Y gracias también a todos los alumnos. Les deseamos la mejor de la suerte en la preparación del examen. Que estén muy bien. Perfecto. Chao, chao.